gran placer saludarlos. Continuamos con la asignatura de sistemas de control, dando inicio a un nuevo capítulo de introducción al control PID, al control proporcional, integral, derivativo. Este capítulo lo vamos a organizar en los siguientes temas. Inicialmente vamos a presentar los modos de control por separado, el modo proporcional, el modo integral y el modo derivativo. Y vamos a estudiar los efectos que tienen estos modos sobre la respuesta temporal. Posteriormente vamos a estudiar dos técnicas de sintonización. Entonces utilizamos esta palabra sintonización para referirnos al hecho de calcular, de determinar los valores de las constantes que aparecen en un controlador PID. Entonces, una primera técnica es la de Ziegler-Nichols y una segunda técnica de sintonización que estudiaremos es la técnica CHR, ¿no? Por las iniciales de las personas involucradas en su propuesta. Comenzamos entonces. Entonces, vamos a estudiar los modos de control PID. Tenemos aquí nuestro lazo de control alimentado, donde aparece el controlador, la planta y la función de transferencia del sensor, ¿no? En la trayectoria de realimentación. Entonces, el controlador nos describe la relación que hay entre la señal de error que está a su entrada y la salida que él produce, que es la señal de control. Entonces, en este caso, la salida del controlador, UDT, va a ser proporcional al error, proporcional a la integral del error a través de la constante aquí, K sub i, y proporcional a la derivada del error. Entonces, esta es la ley de control PID. Otra manera de representarla es la siguiente. Entonces, sacamos aquí factor común K sub P y en el término integral y en el término derivativo van a aparecer unas nuevas constantes que son el tiempo de integración y el tiempo de derivación. Entonces, notamos que la vinculación que existe entre la segunda representación y la primera viene dada por estas constantes, ¿no? Entonces, K sub i va a ser igual a K sub P entre T sub i y K sub D va a ser igual a K sub P por el tiempo de derivación. Entonces, bueno, es muy sencillo pasar de una forma a la otra. Este controlador, el controlador PID, reporta la literatura especializada que él es empleado actualmente en más del 90% de las aplicaciones industriales. Entonces, esto quiere decir que el controlador PID es un controlador muy exitoso y muy difundido en las aplicaciones. Una explicación de este hecho es que él pondera el presente, el pasado y el futuro. Entonces, el valor actual, lo que está ocurriendo en el instante T con la señal de control, la salida del controlador, es proporcional a la señal de error. Entonces, aquí tenemos que está pesando el valor presente del error. Esto a través del término proporcional. También aquí aparece la historia, ¿no? Esto es el acumulado, la integral de la señal de error. Entonces, también estamos ponderando el pasado a través del modo integral. Y el modo derivativo, bueno, recordamos que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Esto nos permite anticipar en cierta medida, es decir, tiene una dosis de predicción del futuro. Entonces, el controlador PID pondera el presente, el pasado y el futuro de la dinámica del sistema, de cómo se está comportando nuestro sistema de control. Vamos a estudiar ahora los modos de control por separado. ¿Cuál es el efecto que tienen estos modos proporcional, integral y derivativo sobre la respuesta temporal? Entonces, si bien vamos a considerar una situación particular, lo que nosotros notemos en este caso particular lo podemos extrapolar, es decir, lo podemos generalizar. Entonces, vamos a tener en nuestro lazo de control que la planta está descrita por esta función de transferencia y, bueno, aquí asumimos esta forma para representar el controlador PID, que aparece el tiempo de integración, el tiempo de derivación y la constante de proporcionalidad, ¿no? Del modo proporcional. Entonces, inicialmente vamos a estudiar el modo proporcional. Entonces, de nuestro controlador, fíjense, aquí tenemos la expresión temporal. Si esto lo llevamos al dominio de Laplace,
al dominio de Laplace, hallamos la transformada de Laplace de esta expresión. Bueno, esto, vamos a anotar entonces que esto lo podemos escribir como U de S. Esto va a ser igual a K sub P por el error más K sub P entre T sub I por la transformada de la integral, es decir, E de S entre S más K sub P T sub D por la transformada de Laplace de la derivada del error, que eso es S por E de S. Entonces, si nosotros aquí sacamos factor común E de S, podemos hallar entonces la función de transferencia del controlador P y D, que va a ser la salida, que es la señal de control, U de S, entre la entrada, que es la señal de error. Y eso nos va a dar, bueno, si sacamos aquí K sub P factor común, nos va a quedar 1 más 1 entre T sub I por S, más T sub D por S. Entonces, esta sería la función de transferencia del controlador P y D. Y es eso lo que les coloco acá. Entonces, inicialmente, para estudiar el modo proporcional, vamos a suponer que en esta expresión matemática el tiempo de integración es infinito y el tiempo de derivación es 0, de manera que el modo integral y el modo derivativo no están operando, no están actuando, están apagados. Entonces, construimos o elaboramos este programa en MATLAB. Recuérdense que la función de transferencia de la planta es 1 entre S más 1 al cubo. Cuando nosotros desarrollamos este producto, nos va a quedar S al cubo más 3 veces S al cuadrado más 3 por S más 1. Entonces los coeficientes del denominador son 1, 3, 3, 1. Por eso es que tenemos esta expresión para la función de transferencia de la planta. Entonces, para estudiar el efecto del modo proporcional, consideramos cambios en la constante de proporcionalidad entre un valor mínimo de 0.1 y un valor máximo de 1, y vamos en incrementos de 0,1. Luego cerramos el lazo. Recuérdense que nuestro sistema de control tiene el controlador proporcional, ¿okay? Es lo único que estamos considerando que está activo en el control PID. La planta, 1 entre S más 1 al cubo. Y tenemos realimentación unitaria. Entonces, este lazo de realimentación lo estamos construyendo con esta instrucción de MATLAB, feedback. Entonces, en la trayectoria directa tenemos el producto de Kp por Gp, la función de transferencia de la planta, y la realimentación unitaria aquí en la trayectoria, ¿no?, de realimentación. Luego calculamos la respuesta al escalón unitario del sistema lazo cerrado. Esa respuesta las vamos superponiendo para los distintos valores aquí de cada sub P, y luego cerramos este loop, ¿no?, este lazo. El cierre, ¿no?, de este lazo nos da las distintas gráficas aquí de respuesta al escalón. Entonces vamos a estudiar el comportamiento. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el tiempo de subida? Recuérdense que el tiempo de subida es lo que demora el sistema en pasar en su respuesta del 10 al 90% del valor final. De esa manera se define el tiempo de subida. El sobrepico, bueno, es el rebase, ¿no?, con respecto al valor final. El tiempo de establecimiento, T sub S, es lo que tardamos en alcanzar el régimen de estado estacionario. Y el error de estado estacionario, bueno, es la diferencia entre el valor final, que en este caso sería 1, porque estamos aplicando un escalón, y el valor al cual se está estabilizando la salida. Entonces, la flecha hacia arriba indica aumento. Entonces, cuando Kp aumenta, aquí estamos yendo desde las gráficas inferiores hacia las superiores. Entonces, cuando Kp aumenta, notamos que el sobrepico está incrementándose. El tiempo de subida, fíjense lo que tarda en pasar del 10 al 90%,
se está reduciendo. El sistema se hace más rápido cuando se incrementa K sub P. El tiempo de establecimiento pareciera que es insensible, ¿no?, a aumentos en K sub P. ¿Okay? Lo que demoran estas distintas respuestas en superar el régimen transitorio es similar. Y finalmente, el efecto sobre el error de estado estacionario es que disminuye. ¿Por qué? Bueno, porque a medida que aumentamos KP, recuérdense que el valor final deseado es 1. ¿Okay? Se aplicó un escalón. Y el valor final, entonces, de la respuesta está aumentando. Por lo tanto, el error de estado estacionario disminuye. Entonces, de esta manera, ¿okay?, si bien nosotros aquí partimos de una planta en particular, nosotros podemos decir que los sistemas de control en general se comportan de esta manera para variaciones en la constante de proporcionalidad, ¿okay?, cuando está actuando solamente el modo proporcional. Vamos con el modo integral ahora. Entonces, en este caso, partimos de que la constante proporcional es fija, es 1. Vamos a apagar el modo derivativo y consideramos variaciones en el tiempo de integración. Entonces, el programita en MATLAB es este, que está acá, y estamos considerando que el tiempo de integración cambia entre un valor mínimo de 0.7 y un valor máximo de 1,5. Entonces, nos movemos en intervalos de 0,1. Entonces, aquí el valor mínimo, 0,7, está arriba y el valor máximo, 1,5, está abajo. Es decir que cuando aumenta el tiempo de integración, nosotros estamos yendo hacia abajo en nuestras gráficas. Entonces, lo primero que notamos es que el sobrepico disminuye. Es evidente, ¿no? Aumenta el tiempo de integración, el sobrepico disminuye. E igualmente el tiempo de establecimiento está disminuyendo, ¿no? Lo que tarda el sistema en alcanzar el valor de estado estacionario, lo que dura la respuesta transitoria. Lo otro que notamos, y es por eso que se utiliza este modo, el modo integral, es que ahora el error de estado estacionario es nulo. Fíjense que para cualquiera de los valores del tiempo de integración, estas respuestas se están estabilizando en 1. 1 es el escalón que aplicamos. Y lo otro que notamos es que el efecto sobre el tiempo de subida, en este caso, es insensible. Entonces, nuevamente, lo mismo que les comenté antes, si bien este análisis está partiendo de una situación particular, esto que tenemos aquí en esta tabla es lo que ocurre generalmente cuando uno varía el modo integral. Entonces, cerramos aquí rápidamente analizando el modo derivativo. Entonces, en este caso, mantenemos fijo el modo proporcional y el tiempo de integración en este valor de 1 y consideramos cambios, modificaciones en el tiempo de derivación. Entonces, para materializar este experimento, construimos este programita en MATLAB. Entonces, aquí el tiempo de derivación está cambiando desde un valor mínimo de 0,1 a un valor máximo de 0,2 en pasos, en incrementos de 0,2. Entonces, el valor mínimo está arriba, el valor máximo está abajo. Entonces, lo primero que notamos es que cuando aumenta el tiempo de derivación, el sobrepico disminuye. Lo otro que notamos es que el tiempo de establecimiento está disminuyendo igualmente, ¿sí?, lo que demora el sistema en su respuesta transitoria. Y el tiempo de subida, ¿okay?, experimenta cambios realmente irrelevantes, ¿no? Lo otro que notamos es que esto se está estabilizando en 1, pero esto se está estabilizando en 1 porque estamos manteniendo el modo integral. Ok, un comentario. En aplicaciones prácticas, el modo derivativo puro no se utiliza debido a un fenómeno que se llama la patada del derivador, que es producido en los sistemas de control cuando se deriva una entrada de escalón. Fíjense lo siguiente, es sencillo de darse cuenta de lo que ocurre. Nosotros aquí tenemos el punto suma, la señal de referencia, y por aquí está la realimentación de la salida. Por aquí estaría el controlador PID. Vamos a separar los modos.
Tenemos el modo proporcional. Tenemos el modo integral, caso I por una integral. Y por aquí tendríamos el modo derivativo, caso D y una derivada. Entonces, estos tres modos se combinan. Más. Entonces, esto se alimenta con la señal de error y él produce la señal de control, que denotamos por aquí. Entonces, cuando nosotros aplicamos un escalón en la entrada, un escalón como referencia, nosotros recordamos que la derivada de un escalón, U de t, vamos a representarla por U de g, esto es igual a un delta de Dirac. Y recuérdense que el delta de Dirac lo que representa es un comportamiento muy violento de corta duración. Y eso es lo que llamamos la patada del derivador. Entonces, es por eso que este modo de derivación puro no se suele utilizar en la práctica, porque él está generando aquí, señales muy grandes cuando aparecen cambios de tipo escalón, y el escalón es una entrada práctica, una señal de prueba habitual. Entonces no es algo raro en el análisis, en la práctica de los sistemas de control, ¿no? Es una situación que va a ocurrir con frecuencia. Entonces, esta patada del derivador es un fenómeno que es inconveniente. Entonces, una manera en la práctica de reducirlo es dividiendo aquí el término derivativo por este factor, 1 más s t sub d entre n, y se suele utilizar un valor de aquí de n igual a 10. O sea, matemáticamente, una fracción aquí que es impropia, la estamos convirtiendo en algo propio. Otra manera de corregir este fenómeno, el fenómeno de la patada del derivador, es colocar el derivador en lugar de acá, próximo a la referencia, donde está apareciendo el escalón, del lado de la salida. La salida tiene un comportamiento que es más suave. ¿Okay? Esos cambios abruptos que genera el escalón aquí en la referencia, no los tiene la salida. Por lo tanto, con esta implementación, corregimos el fenómeno de la patada del derivador. Entonces, es otra manera de corregirlo en la práctica. Aquí les coloco la tabla resumen, que nos puede servir para hacer ajustes en los parámetros del controlador y el impacto que tienen esos ajustes en estos parámetros de la respuesta. Aquí en azul, ¿por qué se utiliza el modo integral? Que es para corregir el error de estado estacionario. ¿Y por qué aquí en amarillo se emplea el modo derivativo? Por el efecto que tiene en la respuesta transitoria, en la disminución del sobrepico y del tiempo de establecimiento. ¿Qué es el control de proceso? El control de proceso es un área que aparece con mucha frecuencia en las aplicaciones industriales, y es en este tipo de aplicaciones donde el controlador PID ha mostrado un éxito enorme. Entonces, procesos industriales, ejemplos de ellos son los procesos de refinamiento, fabricación de acero, elaboración de pulpa de papel, de alimentos, etc. Entonces, a este tipo de procesos industriales nos referimos cuando se utiliza esta terminología, ¿no?, de control de proceso. Ahora bien, las plantas, los sistemas que controlamos dentro de estas aplicaciones de control de proceso, tienen estas características. Son plantas que en la mayoría de los casos son sobreamortiguadas, ceros y polos reales, y son de tipo cero. Al ser de tipo cero, recuérdense de la teoría de error de estado estacionario, va a aparecer siempre un error finito. ¿Okay? Vamos a tener siempre un error cuando se aplican entradas constantes, entradas tipo escalón. Entonces, eso quiere decir que para corregir el error debemos de utilizar el modo integral. Hay que hacer compensación integral.
Lo que les había comentado al inicio, sintonizar un controlador PID significa determinar los valores de estas constantes. Entonces, hay dos técnicas utilizadas con mucha frecuencia en la práctica. La primera de ellas, la de Ziegler y Niccolo, fue desarrollada en los años 1942 y posteriormente, una década después aproximadamente, aparecieron estas técnicas, ¿no? Las técnicas CHR, que, bueno, se ha encontrado que son superiores a las de Ziegler y Niccolo. Entonces, nosotros vamos a terminar en este punto y en los dos videos siguientes sobre este tema de introducción al controlador PID, vamos a desarrollar estas dos técnicas de sintonización en dos videos separados. Les agradezco infinitamente su atención. Les deseo el mejor de los días.